Hola a todos, bueno, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Marty Supreme, la nueva película de Timothée Chalamet que está nominada al Oscar y creo que todos sabemos que va a ganarlo. Tengo que decir que es una película, sinceramente, que no me generaba demasiada expectación. Al final, una historia sobre un jugador de ping-pong, pues la verdad es que no me llamaba demasiado. Pero bueno, fui al preestreno y tengo que decir que la película me ha sorprendido muchísimo y tiene muchísimas cosas que me han enamorado por completo. Es una de esas películas que desde luego pensáis que vais a encontraros con una cosa y os ofrece otra totalmente diferente. Al final, el ping-pong en esta película es lo de menos. Así que nada, os voy a hablar de esta película sin spoilers y empezamos. Como os he dicho, no tenía demasiadas expectativas con esta película, tampoco era una peli que me llamase muchísimo. Es verdad que el reparto sí me llamaba, ver otra vez a Gwyneth Paltrow en pantalla me hacía muchísima ilusión, así que por esa parte sí tenía ganas de verla, pero en cuanto a trama no me llamaba demasiado. Pero bueno, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques: la primera, sinopsis y datos de la película como reparto, etcétera; luego el bloque de lo que más me ha gustado, luego lo que menos, luego un tema a tratar que va a ser los personajes protagonistas que son odiosos, y luego al final mi conclusión y la puntuación que le he dado a Marty Supreme. Así que nada, empezamos con de qué trata esta película. Esta historia nos presenta a Marty, un jugador de ping-pong bastante prodigioso en este deporte y con una personalidad bastante odiosa, narcisista y que únicamente busca la inmortalidad a través de sus logros. Lo que comienza presentándonos a un personaje termina convirtiéndose en todo un viaje, yo creo que psicológico y de evolución personal, de Marty. La película está dirigida por Joshua Safdie, que ha dirigido películas como Uncut Gems, la película protagonizada por Adam Sandler, o Good Time con Robert Pattinson. Y él también ha sido el responsable del guión junto a Ronald Bronstein. En el reparto, como os he dicho, nos encontramos a Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, no sé si se pronuncia así el apellido, y un largo etcétera de actores y actrices secundarias. La película está producida por A24, que ya de por sí es un sello de calidad bastante potente. Es verdad que algunas veces hacen algunas cosillas que son un poco what the fuck is happening, pero en general son una productora que mantiene un nivel muy elevado en sus producciones. Pero bueno, paso ya directamente a lo que más me ha gustado de esta película, y sin ninguna duda es lo bien que luce esta película. Técnicamente es absolutamente brutal. El director Joshua sabe perfectamente cómo coger el pulso a esta producción, a esta historia, y no solo hacer algo llamativo, sino también conseguir algo muy entretenido. Y creedme que yo no las tenía todas conmigo, porque como os he dicho, a mí toda la historia del ping-pong me daba un poco igual, por no decir que me daba completamente igual. Pero es increíble cómo coge el pulso al personaje y nos lleva de la mano de él en todas sus idas y venidas, y te mantiene pegado al asiento y sin poder apartar la mirada de la pantalla. De aquí uno la dirección un poco con el guión, porque la verdad es que también tiene muchos elementos humorísticos que yo no me esperaba y mezcla muy bien esa dramedia. Pasamos del drama más absoluto, también a un personaje que es bastante odioso, a ofrecernos momentos muy divertidos que te arrancan una sonrisa y también bastante brutos en algunos momentos. Al final es un personaje que dice las cosas tal cual las piensa, y en algún momento dado sí se pasa de la raya, pero en general logra una coherencia con el resto de personajes absolutamente potentísima. De la dirección y el guión paso a uno de los elementos que más me ha gustado, y es la fotografía de esta película. Quizá al principio no me ha llamado tanto la atención, pero en cuanto llegan a París, por ejemplo, me quedé completamente enamorado de los colores, cómo se veía esa imagen y todo el diseño de producción de la película. De verdad que es una cosa que no me esperaba, porque me esperaba que bueno, que estuviese bien, sin ninguna duda, pero que no me dejase completamente enamorado de lo que estaba viendo. Y de verdad que desde ese momento, desde el momento en el que llegan a París en adelante, me quedé totalmente flipadísimo y enamorado de la foto de esta peli. Y por supuesto, lo mismo con la banda sonora. El trabajo de Daniel Lopatin es una absoluta maravillosidad lo que consigue con la banda sonora. Y bueno, del vestuario, etcétera, todo absolutamente maravilloso. Paso a las interpretaciones y por supuesto tengo que destacar a Timothée Chalamet. Creo que hace un trabajo absolutamente bestial, se come la pantalla, aunque sí me ha dejado esa sensación de cuánto de interpretación hay
Porque es verdad que durante los últimos meses le hemos visto bastante subidito en cuanto a discursos y formas de actuar en entrevistas, etcétera. Así que sí se nota que es una persona, pues, que bueno, que lo tiene todo muy elevado, vamos a decir. Así que, bueno, pues me gustaría saber cuánto hay de interpretación y cuánto no. Pero la verdad es que en pantalla él está absolutamente maravillosísimo. Creo que hasta ahora es la vez que más me ha gustado él delante de la cámara. Y eso me había gustado también en Mujercitas, por ejemplo, en Call Me By Your Name, en Dune, por ejemplo. Creo que ha hecho papeles bastante sólidos durante su carrera, pero desde luego en Marty Supreme sí se nota que está a un nivel diferente. No sé si es por eso, por tener algunas cosas en común con el personaje, o simplemente porque ha abrazado más este personaje y esta interpretación. No sé cuál ha sido el trabajo detrás de cámaras tampoco, pero la verdad es que sí se le nota muchísimo más sólido. Y desde luego, si le dan el Oscar, será un Oscar merecido. Es verdad que a mí me gustan mucho el resto de nominados también, incluso actores que no están nominados como Paul Mescal, pero eso, creo que sería un buen ganador porque la verdad es que hace un trabajo impecable. Y por supuesto, Gwyneth. Hacía muchísimos años que no la veíamos, creo que 7 años han pasado desde la última vez que la vimos haciendo una película, y la verdad es que ha sido muy guay volverla a ver. Se la nota súper entregada al proyecto, sus escenas son absolutamente maravillosísimas. Es verdad, bueno, luego comentaré un poco, que sí se me han quedado algunas cosas en el aire con su personaje, pero ella ofrece una interpretación maravillosa, al igual que Odessa. Para mí, esos tres pilares, Timothy, Gwyneth y Odessa, creo que hacen que esta peli funcione como funciona. Y bueno, por supuestísimo, antes de pasar al punto de lo que menos me gusta, lo que más me ha gustado de esta película es cómo se retrata el síndrome de Peter Pan en esta peli a través del personaje de Marty. Es un personaje compulsivo, narcisista y obsesionado con la gloria, viviendo en esa eterna juventud sin pensar más allá de lo que él quiere. Es incapaz de madurar emocionalmente, y desde luego con esta interpretación de Chalamet creo que es que lo bordan, cómo muestran, cómo exploran la salud mental del personaje y también de algunos personajes secundarios. Creo que es lo que más me ha gustado de esta peli, con lo que más me he quedado de esta producción. No me esperaba que explorasen el síndrome de Peter Pan, por lo menos es lo que yo he apreciado de la peli y lo que a mí más me ha llegado, así que bastante contento en este aspecto, porque ya sabéis que para mí, pues que hablen de salud mental, etcétera, es muy importante en el cine, y esta peli lo hace. Es verdad que a través de un personaje bastante odioso y que al que le pegarías tú si lo tuvieses delante seguramente, pero la verdad es que no sé, me ha gustado mucho. Y bueno, de aquí paso a lo peor, ¿vale? Tampoco hay demasiadas cosas porque ya os he dicho que creo que es una peli muy sólida en cuanto a todos los aspectos técnicos e interpretativos, pero es verdad que a esta peli le falta un poco de tijera. Dura 2 horas y media, 2 horas y 30 minutos, y la verdad es que yo le hubiese quitado como 20 minutos a esta peli para que llegase a ser más redonda. Porque es verdad que llega un punto la peli que es como el gato y el ratón que están persiguiéndose a sí mismos, y da la sensación de estar un poco metido en un bucle. Eso también lo dije de la peli de Una batalla tras otra, es el mismo sentimiento. Es una situación en la que están los personajes girando, 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 y sabes que en algún momento dado van a salir de esa rueda, y como que se te hace un poco largo esa espera. Es verdad que sigue siendo entretenida ambas películas. Marty creo que logra que tengas esa tensión y que pues metido en la historia, pero un poco de tijera yo creo que le habría sentado bastante bien a la película y a esa agilidad y a ese no agotamiento del espectador. Y el otro punto es los secundarios. A mí especialmente con Odessa y con Gwyneth me hubiese gustado que hubiesen explorado más esos personajes, sobre todo en temas de salud mental. Es verdad que al final la peli está sobre los hombros de Timothée Chalamet, pero creo que haberse enfocado en esos personajes en algunos momentos y que hubiesen desarrollado algunas historias que se quedan un poco pendientes, o que nos hubiesen explorado un poco el post de lo que pasa en la película con esos personajes, habría sido muy interesante. Creo que daban para rascar más, creo que daban para ofrecernos algunas escenas un poco más potentes de lo que nos ofrecen, así que en ese lado sí se me ha quedado un poco vacío en cuanto a secundarios. Están muy bien, está todo muy bien hilado, pero es verdad que al tener un personaje tan odiado, tan odioso en el centro de la historia, hubiese agradecido que hubiesen tocado quizá un poco más los personajes de alrededor, como
como mismamente el personaje de la madre, interpretado por la maravillosísima Fran Drescher, nuestra absoluta y maravillosísima La Niñera. Es eso, es esa sensación de que el material daba para profundizar más. Y bueno, el tema del que quiero hablar en esta peli es esos personajes odiosos. Es un trabajo bastante complejo en el cine, bueno, en el cine, en la literatura, hacer que el personaje principal de la historia sea un personaje muy odiado. Es difícil porque tienes que llevar a los espectadores a través de esta historia y es muy difícil empatizar con un personaje que te cae mal. Lo hemos visto muchísimas veces en el cine, como por ejemplo mismamente películas como El Lobo de Wall Street, etcétera. Son personajes que no son muy cercanos a nosotros, que son totalmente muchas veces lo opuesto a nosotros, y que la película aún así funcione, nos entretenga y nos arranque alguna que otra sonrisa, pues creo que es algo bastante difícil de conseguir. Porque aunque es verdad que quizá en alguna de las situaciones de estos personajes tan odiosos nos podamos sentir identificados, nunca vamos a querer mirarnos en ese espejo. Quiero decir, que una persona esté pensando solamente en él y en la meta que quiere lograr y no haga caso a las personas que tiene alrededor, pues si verdaderamente eres así, no vas a querer verlo en pantalla porque te vas a ver reflejado, así que va a ser un poco what the fuck. Pero bueno, no sé, creo que ver este tipo de personajes en el centro de la historia también es importante para darnos cuenta de cómo no queremos ser y de cómo no queremos actuar. Al final son personajes detestables, tóxicos, egoístas, pero quizá ahí está el interés de centrar las historias en ellos. Al final el cine no tiene por qué ofrecernos personajes héroes ni personajes buenos, porque nuestro mundo, nuestro día a día tampoco lo es así. Y que mantenga esta película el interés y que no puedas apartar la mirada mostrándonos lo peor del ser humano, la verdad es que es encomiable. Y nada, ya pasado a mi conclusión y a mi puntuación. Mi puntuación para Marty Supreme es de 4 estrellas sobre 5, es decir, un 8 sobre 10. La verdad es que eso es una peli muy entretenida que no me tenía a mí como público en ningún tipo de momento, te quiero decir, no me interesaba lo más absoluto ver una especie de biopic con muchas libertades, pero centrado en un deportista de este tipo con esa personalidad, pues eso, la verdad es que no era público para nada, pero han logrado algo que yo no me esperaba. Entretenimiento, visualmente fantástica, con una banda sonora maravillosísima, interpretaciones brutales, así que la verdad es que salgo bastante contento de esta peli y yo os diría que os acerquéis, aunque no os llame la atención si os gustan este tipo de pelis dramáticas en las que, bueno, pues exploramos ciertos aspectos del ser humano y más concretamente esos aspectos malos como el narcisismo, etcétera. Creo que os puede llamar la atención más allá del deporte, que ya os digo que el ping-pong es lo de menos en esta película. Así que nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido, si ya la habéis visto, si no la habéis visto, si os han entrado ganas de verla. Y nada, aquí abajo también podéis suscribiros, dar a la campanita, me gusta, compartir el vídeo, etcétera. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.